Estamos acá con José Chavarri. Él es ahorita actual panelista del programa Al Ángulo. Ha vivido en Holanda, título de abogado, scouting del Twente de Holanda, jugador del Porvenir, uno de los más conocidos, jugó con el Nene Cubillas. Y bueno, más que todo, José, agradecerte por tu tiempo. Me imagino que tenías unas cosas que hacer, así que muchas gracias, Garra, por esta oportunidad. No, más bien gracias a ustedes por interesarse en mi historia. Bueno, sí, es cierto, lo que has dicho es parte de lo que alguna vez pude experimentar a nivel profesional y amateur. Yo no fui futbolista profesional, pero siempre amé este deporte como lo más y en ese sentido siempre me dediqué como hasta ahora, el día de hoy, con todas mis ganas a lo mismo, ¿no? Comencemos un poquito por tu pasado, más bien. ¿Cómo así llegaste a estudiar abogacía? Bueno, Derecho. es una historia muy divertida porque, bueno, divertida, en realidad anecdótica, porque yo ingresé a la universidad para estudiar economía. Mi padre me convenció de que tenía que estudiar economía. Yo, de hecho, no quería estudiar en la universidad, pero bueno, en aquel entonces, tal vez hace mucho tiempo, año 85, me quiero salir del colegio. Todo el mundo estudió en la universidad, todos aquellos que se le podían permitir. Y mi padre podía asumir ese costo, así que me dijo, quiero invertir en ti y quiero que entres en la universidad. Yo no quería, pero bueno, al final terminé inscribiéndome. Y lo que era aún de alguna manera más curioso, por decirlo, era que él me convenció una noche de que la carrera era economía, porque él es contador y que era la carrera del futuro, economía la puedes aplicar, en fin, etc. Me convenció. Para hacer la historia corta, entré a la universidad, no me fue bien y decidí cambiarme de carrera porque a mí los números no se me dan bien y no me gustan. No me gustan. De hecho, que considero que más allá de sumar y restar, en realidad en los colegios tampoco se debería enseñar matemáticas, solamente lo básico. Después uno debería querer o poder, digamos, profundizar en mayores conocimientos matemáticos. Y así fue como quise meterme en comunicaciones, mira cómo es la vida, pero no habían cupos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, así que el único traslado que aceptaron fue a la Facultad de Derecho. Y así fue como estudié Derecho. Una carrera que duraba 6 años y yo la seguí en 9. Nunca fui un buen estudiante, no tengo por qué ocultarlo, nunca fui un buen estudiante, en la universidad menos, porque justo por la edad que tenía era muy distraído, muy dado a perder el tiempo jugando al fútbol. Yo jugaba prácticamente casi todos los días, era casi como mi trabajo, yo jugaba fulbito mucho y de eso prácticamente vivía, ¿no? Más allá de que mi padre me diera una propina. Entonces eso es parte de mi historia. A mí la carrera me duró muchísimo, el 50% más de lo que una persona normal, porque de alguna manera invertí tiempo en otras cosas que no tenían nada que ver con mi carrera profesional. Acabas de decir algo que me ha llamado la atención. El fútbol te dedicabas al fútbol para solventarte. Sí, claro. Jugaste el Mundialito del Porvenir y lo hiciste también en fulbito. Sí. Y lo hiciste justamente como una manera de trabajo y por eso mismo te esforzabas tanto que llegaste a jugar con personas conocidas en el mundo del fútbol nacional, ¿no? Sí, yo tuve la bendición de poder compartir, si quieres llamarlo, vestuario a nivel amateur, pero con ex profesionales, ¿no? He jugado, bueno, he tenido la bendición de jugar en la Peña de los Jueves, por ejemplo, en fútbol 11 con Teófilo Cubillas. Y luego después, retrocediendo un poco en el tiempo, he jugado con el Cholo Setil, he jugado con César Cueto, he jugado con muchos. Yo te diría, de hecho, una de las cosas que yo intenté hacer cuando terminé la universidad fue dedicarme a ser futbolista profesional. Yo acabé mi carrera, le entregué mi diploma a mi padre, mi título, y le dije, acá está, hice lo que tú querías. Ahora yo voy a intentar dedicarme a lo que a mí me gusta. Claro. Yo tenía en aquel entonces 25 años. Y dejé mi trabajo. Yo trabajaba como secretario notarial y repentinamente un día llegó alguien que me había visto jugar fútbol y me dijo, tú tienes todas las cualidades para ser el próximo centro delantero de la selección. De fútbol 11. Peruano. Claro. Probablemente exageró, pero él vio cosas en mí que yo tal vez no veía
Y bueno, me puso un entrenador técnico, me puso otro físico, un preparador físico, y trabajé 2 meses con ellos. Él me daba un dinero mensualmente para que yo pudiera también solventarme, además de jugar fulbito, y finalmente conseguí una prueba en el Deportivo Municipal. En la época en que el profesor Biasuto, creo que se llamaba argentino, él llegó a entrenar el equipo del cual en aquel entonces el Deportivo Municipal era presidente, el papá de un amigo mío, Marcelo Alemán, y que para descanse. Y bueno, también otra de las cosas que algún día conté y contaré es que el primer día de entrenamiento llegué tarde, pero llegué tarde por una razón que todo el mundo esgrime o argumenta cuando quiere justificar su tardanza, y es que a mí de verdad se me desinfló la llanta del carro. Y no me había prestado su carro y se me desinfló la llanta, entonces llegué tarde al primer entrenamiento. Y como llegué tarde, me acerqué al grupo cuando ya estaban calentando. Me acuerdo que entonces en aquel equipo estaba entrenando el finadito Manuel Heral, estaba Miguel Miranda, está Panchito Gómez, Gustavo Tempone, o sea, el mismo, muchos jugadores realmente conocidos. Y me dijeron que regresara el día siguiente. Me dijeron, no, ya hoy ya no llegas, vente mañana. Y así fue como lo intenté. Y debo ser sincero, no di la talla. Me faltaba potencia, me faltaba fuerza, no sabía cabecear, nunca aprendí a cabecear. Y me dedicaba así, pero no, al final descubrí que realmente no era lo mío. Y un fin de semana, jugando fulbito, a pesar de que no podía jugar, no debía jugar, jugando fútbol playa, sufrí una lesión y me rompí el segundo metatarsiano del pie derecho. Y ahí se acabó mi sueño de ser futbolista profesional. Ese fin de semana iba a firmar mi contrato para jugar en Municipal y nunca se dio. Me rompí el pie y se acabó mi intento, mi sueño de ser futbolista profesional. Pero luego pasas a vivir en España, me parece. Sí, exacto. Ahí terminas la carrera de Derecho. Yo la terminé en Lima, en la Universidad de Lima, pero yo lo que quería era homologar mi título. Siempre, mi madre falleció cuando yo tenía 21 años y yo le hice una promesa a ella. Le dije, algún día voy a sacar el título de licenciado en Derecho en la Universidad de Salamanca. Mi madre nació en Salamanca. Mi padre la conoció allá, mi padre es peruano. Y la cumplí, O sea, homologué mi título de abogado por el de licenciado en Derecho en la Universidad de Salamanca. En un mes y medio de ahí tuve que dar 11 exámenes de 11 materias distintas. Y bueno, los pasé y conseguí inclusive registrarme como abogado en el Colegio de Abogados de Madrid. Y realicé otro de mis sueños, ¿no? ¿Y cómo así se da la oportunidad de España ir a Holanda? Yo viví en España, como también siempre contaba, yo he hecho todo tipo de trabajos. Sí, claro. Y en uno de ellos, trabajando como mesero, yo trabajé durante 3 años en un camping en la Costa Brava, en Cataluña, en España. Y en uno de esos veranos conocí gente de Holanda. Les conté mi historia y me dijeron que en Holanda necesitaban gente cualificada, gente con mi preparación, abogados, que hablaran inglés y que estuvieran además dispuestos a aprender holandés. Y yo me considero una persona que está siempre dispuesta a aprender. Creo que en la vida uno tiene que estar abierto siempre para enriquecer conocimiento. Y así fue. Entonces un día agarré y decidí irme. Como era soltero, no tenía familia, nada, dije me voy. Y me fui. Conocí a la que después sería mi mujer, la madre de mi hija, y me quedé después de 4 años en España, me fui a Holanda donde viví casi 10 años más, ¿no? Es ahí donde decides, según tengo entendido, dedicarte de nuevo al fútbol. Ahora sí ya como, o sea, vivir del fútbol, pero ya no como jugador necesariamente. Y me parece que te inscribes en equipos de fútbol. Siempre, sí. Bueno, yo jugaba de manera amateur en el AFC. Y allí tuve la bendición de conocer al hijo del presidente del FC Twente. Este chico jugaba conmigo y un día conversando después de un partido
empezamos a conocernos más y él me preguntó cuál era mi historia. Yo le conté mi historia y de pronto a él se le ocurrió preguntarme si yo tenía la intención de algún día regresar a Perú. Y le dije que bueno, que sí, que algún día me gustaría regresar y que por qué no, tal vez trabajar en el mundo del fútbol. Y él me dijo que me iba a presentar a su padre. Y así fue como todo empezó. ¿Y tú presentas un proyecto con qué intención? Entonces, yo me convertí en el jefe del proyecto, me convertí en scout. No es que en ese momento necesariamente me convirtiera en scout, sino que yo, de alguna manera, yo ya tenía digamos, el don o el talento de poder predecir si un jugador iba a tener éxito o no. Y eso ya lo había visto a lo largo de mis años viendo fútbol. Yo había de alguna manera conversado con gente sobre fútbol y les había comentado, miren, este chico la va a hacer o el otro la va a hacer, y al final en algunos casos terminaba ocurriendo. Entonces yo sabía que lo tenía y además me junté con gente, sobre todo la más experimentada, gente ya prácticamente yo te diría de la tercera edad, ex profesionales, futbolistas, del Twente, con los que yo empecé a trabajar. Y ellos me empezaron a preparar. Yo iba a partidos con ellos, me enseñaban qué era lo que había que mirar. Y conforme iba aprendiendo, durante casi un año, en el que yo todavía tenía mi otro trabajo, pero en mi tiempo libre yo viajaba de una ciudad a otra a hacer estas prácticas para poder estar preparado cuando tuviese que venir a Perú. O cuando tuviese que ir a cualquier otro país de Holanda o de Europa o de Sudamérica a ver talentos. Y así fue como finalmente vine a Lima, aproveché mis vacaciones, me vine un mes, eso fue en el año 2009, hablé con los directivos de la San Martín, con los directivos del Cristal y con los del Ester Grande de Ventín. En aquel entonces la U y Alianza estaba en una situación, la verdad, bastante incierta, no se sabía qué iba a ocurrir, decidí no hablar con ellos. Y habiendo hablado con esos tres clubes que te he mencionado, finalmente tomamos la decisión de hacerlo como el Ester Grande de Ventín. Y era tan sencillo como que nosotros íbamos a escoger los mejores jugadores del Ester Grande de Ventín entre los 14 y 18 años. E íbamos a viajar 2 veces por año con los mejores y hacer pruebas, pasantías. Y así es como llegas a lo que me parece a mí un descubrimiento genial para la selección, Renato Tapia, me parece. Sí, lo que pasa es que yo en realidad, yo siempre lo digo, ¿no? Yo no lo descubrí. Si alguien lo descubrió fue su papá. Es decir, yo ya lo vi cuando tenía 15 años. Entonces no me siento para nada descubridor de Renato Tapia. Lo que sí me siento es el facilitador de su llegada a Europa. Eso sin ninguna duda. Si bien es cierto, él tiene su agente, siempre lo tuvo, pero yo fui la persona que estableció el contacto y yo trabajaba en el club para que él llegara, pasara la prueba, numerosas pruebas, y finalmente firmara por el Twente Holanda, ¿no? ¿Cómo se da el paso, tu llegada al programa Al Ángulo, que actualmente tiene 2 premios Luces ganados? Sí. ¿Cómo se da tu llegada? ¿Qué para ti, de repente, te cambió la vida el llegar al Ángulo? Yo he intentado que no me cambie la vida. De hecho, yo soy muy consciente de lo que estar en la televisión implica, o estar en televisión, y siempre he intentado que no ocurra eso. Yo no sé si la impresión que da es que me ha cambiado, pero yo, digamos, trabajo para eso, para que no me cambie. Porque soy consciente que un día estás y otro día no estás. Y con eso no quiero decir que pronto no voy a estar, pero a lo que voy es que nunca se sabe cuánto tiempo durarás. Felizmente estamos en un como bien dice Franco, en un canal de cable, con lo cual el rating no pende como una espada de Damocles, la famosa espada de Damocles a la que alguna vez se mencionó, y con lo cual siempre he intentado eso, que no me afecte, que no me cambie, y llega de una manera muy sencilla, en realidad. Eso sí no tiene mucha casualidad.
Un día me llamó el gerente del canal, gerente legal en aquel entonces, y me preguntó que si tenía ganas de hacer un casting, porque él había visto que yo polemizaba con la gente en el Facebook. Y le dije que sí, que me encantaría. Y vine, pasé el casting y el resto es historia. O sea, no hay mucho que contar al respecto en realidad. Te preguntaba eso de cambiar de la vida porque yo tengo la impresión justo que tú dices de que no. O sea, yo tengo la impresión de que eres tal cual en la televisión como eres fuera de la televisión. Y lo digo porque veo a diario gente que le gana el personaje. Sí, y claro. en ti no ve un personaje. Yo solía tener un personaje, pero debo agradecer a Julio Peña, que fue nuestro primer productor, quien antes de irse para otra cadena en señal abierta, me dijo algo que me quedó grabado y que nunca voy a olvidar. Y me dijo: José, no dejes que el personaje te coma. Y yo he intentado siempre seguir su consejo. Y de hecho también trabajo que he hecho a nivel personal por otras circunstancias, porque yo además ahora soy coach personal. Digamos que he cambiado bastante. Si tú te das cuenta y has visto el programa desde el inicio, yo antes era muy confrontacional, era irascible, era muy controversial. Sigo siendo controversial, pero de otra manera, ¿no? Ya no tan, de una manera probablemente no tan aparentemente agresiva. Ya no intento tanto descalificar a la gente, sino me he metido más en el análisis, que creo que además he ido sacando a flote, porque yo tengo como le dicen los americanos, un background de futbolista, ¿no? O sea, yo he estudiado la carrera de entrenador también en Holanda, he sido scout, entonces yo tengo mucho conocimiento, y a veces por ese personaje, o por interpretar ese personaje, me olvidaba de todo lo que yo sé y lo dejaba de lado. Entonces, simplemente por hacer tal vez una observación tan aparentemente indefensa como se patea los tobillos, ¿no? Claro, Que puede ser muy claro. graciosa, muy divertida, y que de manera figurativa puede describir cómo un jugador carece de fundamentos técnicos, pero alguien con el conocimiento que tengo yo está obligado a explicar las cosas de otra manera. Y esa es una de las cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo. Entonces, he cambiado, sí, he cambiado, pero creo que lo que ha cambiado es el personaje. O sea, el personaje se ha ido convirtiendo más en lo que yo soy fuera de cámaras. O sea, en esa persona que camina por la calle, que, bueno, por ahí de vez en cuando alguien lo reconoce, le pide una foto, pero por lo demás, yo quiero pensar que no he cambiado mucho, ¿no? Que es lo ideal. ¿Y qué es lo ideal en realidad, no? O sea, yo podría seguir siendo el mismo de hace 3 años en la televisión, y luego apagan las luces y en la calle soy la persona que soy. Pero yo pensé de que ese personaje que yo tenía en la televisión tenía que matizar un poco, ¿no? No creo que hubiera llegado muy lejos teniendo solamente ese personaje. Quiero aprovechar para cambiar radicalmente el timón del barco. Dale. Y pasar rápidamente a lo corto a la actualidad en nuestra selección, nuestro fútbol. Tú que has trabajado con menores, has visto la diferente que es el fútbol de menores en Holanda, y lo vemos como por ejemplo el Ajax mismo, que todos los equipos holandeses menores de 20 años la mayoría. Y acá no podemos tener, hasta ahora, solamente salvo los equipos, el EGB, Cristal y San Martín. Vemos una realidad de fútbol de menores muy caótica, creo. Sin valores no se puede ser un deportista profesional, es impensable, no se puede. Y por eso es que nuestro fútbol, y entrando un poco en materia, en cuestiones si quieres más logísticas o técnicas, necesitamos formadores, y para tener formadores necesitamos formadores de formadores, y no tenemos formadores de formadores, no los tenemos. Y si los tenemos, yo no sé dónde están. Yo no los conozco. Y es posible que existan. Que me perdonen si existen. Pero si existen, yo los invito a que salgan. A que hagan un esfuerzo.
Y que dejemos de pensar, como el otro día yo conversaba, discutía de manera alturada, pero con alguien en el Twitter, que me decía de que los tiempos en los que los esfuerzos individuales conseguían algo en la sociedad ya no existen, que están desfasados. Bueno, yo discrepo totalmente. La única manera es que empecemos por esfuerzos individuales. Si vamos a esperar a armar un grupo para poder salir de esto, vamos a seguir esperando y esperando y esperando. Y siempre tenemos la costumbre de pedirle a otro que solucione nuestros problemas. Y estos problemas los tenemos que solucionar nosotros mismos. Muchas gracias. Este fue el gran José Chávarri, como decía Daniel Perea.